Kiev hecho pedazos. En un giro inesperado, los soldados ucranianos, antaño defensores fervientes de su patria, ahora cuestionan las órdenes de su líder Volodymyr Zelensky. ¿Cuál es el sentido de todo esto?, se preguntan, reacios a cumplir tareas que los conducen a una muerte segura. La moral se desploma más rápido que los edificios en ruinas de la capital, mientras el mando ucraniano intenta, sin éxito, mantener una fachada de control. Zelensky, el otrora comediante, convertido en presidente, enfrenta ahora un escenario digno de una tragicomedia. Un ejército que desafía sus directrices y una nación al borde del colapso. La ironía es palpable. Quienes debían proteger la integridad del país, ahora dudan de la integridad de su liderazgo. En este drama bélico, las líneas entre héroes y villanos se desdibujan, dejando a Ucrania en una encrucijada donde la lealtad y la supervivencia se enfrentan en un duelo sin final aparente. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Kiev hecho pedazos. La capital ucraniana se encuentra sumida en el caos y la desmoralización. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, enfrentados a órdenes que los conducen a una muerte inevitable, comienzan a cuestionar la autoridad de su líder Volodymyr Zelensky. El médico y ex militar conocido como Volodymyr Kozelek destaca esta creciente desobediencia en las filas ucranianas. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Ucrania ha enfrentado desafíos monumentales. La guerra ha dejado una estela de destrucción con más de 775.000 bajas en el ejército ruso, según informes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las pérdidas ucranianas también han sido significativas, aunque las cifras exactas se mantienen en reserva. La prolongación del conflicto ha llevado al agotamiento físico y psicológico de las tropas ucranianas. Entre enero y agosto de 2024, más de 45.000 soldados han desertado, reflejando un descontento creciente. La corrupción en el sistema de reclutamiento, que permite a algunos evitar el servicio militar, ha exacerbado la frustración entre los combatientes. En respuesta a esta crisis, el Parlamento ucraniano aprobó una ley que permite el retorno al ejército sin castigo tras una primera advertencia. No obstante, la falta de recursos del Servicio de Seguridad Ucraniana, SSU, para manejar tantos casos de deserción y la baja motivación de los nuevos reclutas complican la situación. La desobediencia en las filas ucranianas no es un fenómeno aislado. Más de 100.000 soldados han sido acusados en virtud de las leyes de deserción desde el inicio de la invasión. Además, unos 15.000 militares se encuentran bajo régimen disciplinario por desobediencia o deserción. La moral baja y la negativa a cumplir órdenes se han convertido en una constante en el ejército ucraniano. Soldados como Kirill Babi y Serhiy Nezdylov han expresado públicamente su descontento, criticando la corrupción y la falta de apoyo en el frente. En medio de este panorama desolador, la figura de Volodymyr Zelensky se ve cada vez más cuestionada. El presidente, que en sus inicios fue visto como un símbolo de esperanza, ahora enfrenta críticas por su manejo del conflicto y la situación interna del país. La desconfianza en su liderazgo se refleja en la creciente desobediencia y deserción dentro de las Fuerzas Armadas. La situación económica de Ucrania también ha sufrido un duro golpe. El conflicto ha paralizado sectores clave, disminuyendo el PIB y aumentando la inflación. La dependencia de ayudas internacionales se ha intensificado, mientras que las infraestructuras energéticas y comerciales han sido blanco de ataques, debilitando aún más la economía nacional. En el ámbito militar, Ucrania ha recibido apoyo en forma de armamento y entrenamiento por parte de países occidentales. Sin embargo, la falta de cohesión y la desmoralización en las tropas han limitado la efectividad de estas ayudas. Las tácticas militares implementadas no han logrado revertir la situación en el frente y la superioridad numérica y tecnológica del adversario sigue siendo un desafío insuperable. El contraste moral y económico es completamente abismal. La sociedad ucraniana, por su parte, se encuentra dividida. El prolongado conflicto ha generado un clima de incertidumbre y desesperanza. Las pérdidas humanas y materiales, junto con la percepción de un liderazgo ineficaz, han mermado la confianza en las instituciones y en la posibilidad de una resolución favorable.
En el ámbito diplomático, los esfuerzos por alcanzar una solución negociada han sido infructuosos. Las condiciones impuestas por el adversario, como la desmilitarización y un cambio de orientación política, son vistas como una amenaza a la soberanía nacional. La comunidad internacional, aunque ha expresado su apoyo, no ha logrado mediar de manera efectiva para poner fin al conflicto. En este contexto, la pregunta que resuena entre los soldados y la población civil es la misma. ¿Cuál es el sentido de todo esto? La falta de una estrategia clara y la percepción de estar inmersos en una guerra sin fin han llevado a muchos a cuestionar el propósito de sus sacrificios. La situación actual de Ucrania es crítica. La desobediencia y deserción en las Fuerzas Armadas, la crisis económica, la división social y la falta de avances diplomáticos configuran un panorama desalentador. Sin un cambio significativo en la conducción del país y en la estrategia frente al conflicto, el futuro de Ucrania permanece incierto y sombrío. La presencia de los soldados ucranianos a cumplir órdenes que consideran erróneas refleja una crisis profunda en el liderazgo y en la moral nacional. La figura de Volodymyr Zelensky, antes símbolo de esperanza, se ve ahora empañada por decisiones cuestionables y una gestión ineficaz del conflicto. La nación se enfrenta a desafíos monumentales que requieren soluciones urgentes y efectivas para evitar un colapso total. La historia de Ucrania en estos tiempos convulsos es una lección sobre los límites de la resistencia humana y la importancia de un liderazgo sólido y coherente, sin una dirección clara y un propósito definido. La negativa de los soldados ucranianos a acatar órdenes que los condenan a la muerte no es solo un acto de desobediencia militar, es un reflejo del agotamiento moral y estratégico de un país que enfrenta su peor crisis en décadas. Este rechazo sistemático pone en evidencia las fisuras internas de un ejército que, pese al apoyo internacional, no ha logrado consolidar una fuerza cohesionada y motivada. Volodymyr Zelensky, antaño el rostro del optimismo ucraniano, ahora enfrenta una crisis de legitimidad que trasciende lo militar. La percepción de su liderazgo como errático e insuficiente ha calado hondo tanto en los soldados como en la población civil, cuestionando su capacidad para guiar a la nación en un conflicto que parece interminable. Esta fractura entre el mando y la tropa amenaza con desmoronar la estructura misma de las Fuerzas Armadas. El problema no radica únicamente en la moral de los soldados, sino también en una estrategia militar que, según testimonios como el de Historic, prioriza objetivos imposibles sobre la vida de los combatientes. Las deserciones, que se cuentan por decenas de miles, no solo revelan la desesperanza, sino que además comprometen la capacidad operativa del ejército ucraniano en los frentes más críticos. A nivel económico, las repercusiones del conflicto han socavado la capacidad del Estado para sostener a sus Fuerzas Armadas. Una inflación galopante, infraestructura energética devastada y una dependencia extrema de la ayuda extranjera han llevado al país al borde del colapso financiero. Sin recursos adecuados, es imposible mantener a las tropas equipadas, entrenadas y motivadas en el campo de batalla. La fragmentación social y política añade otra capa de complejidad a la situación. La narrativa oficial, que exalta el sacrificio patriótico, contrasta brutalmente con las realidades del frente, donde los soldados luchan con equipamiento deficiente y bajo constantes amenazas de desobedecer órdenes insostenibles. Esta desconexión ha erosionado la confianza no solo en el liderazgo militar, sino en las instituciones estatales en su conjunto. La guerra, que inicialmente se presentó como una lucha existencial por la soberanía nacional, ha derivado en un pantano estratégico donde las líneas de victoria se desdibujan. Los esfuerzos diplomáticos internacionales no han logrado desbloquear un conflicto que se define cada vez más por su desgaste humano, político y económico. En este contexto, Ucrania se encuentra atrapada en una encrucijada: continuar una guerra que desangra a la nación o buscar soluciones que impliquen concesiones difíciles pero necesarias. Mientras, el liderazgo de Zelensky vacila. La desobediencia de sus soldados resalta la urgencia de reevaluar la dirección y los objetivos del conflicto.
La resistencia de los soldados ucranianos es un recordatorio contundente de que ninguna guerra puede sostenerse indefinidamente sin el respaldo moral y material de quienes están en la línea de fuego. Si Ucrania desea preservar lo que queda de su integridad nacional, debe encontrar una salida que reconcilie las aspiraciones de su pueblo con la cruda realidad de un conflicto que amenaza con destruirla desde dentro. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.